Entonces, al comienzo de la historia se nos muestra a un niño llamado Entry interpretando un papel. En ese momento tenía uno de sus juguetes en la mano. Le gustaba mucho la belleza y se mantenía consigo mismo todo el tiempo. Al mismo tiempo, el jefe de entrevistas que estaba cerca de él recibió una llamada. El hombre al otro lado de la llamada intentaba acosarlos. Él la estaba acosando y ella quedó tan absorta en todo esto que ni siquiera se dio cuenta. ¿Desde cuándo Entry seguía llamándolo? Entry en realidad estaba viendo una risa dentro del bosque que estaba llamando hoy. Luego de terminar la llamada, apenas la mamá de Andreo miró hacia atrás, el vehículo de entrada no estaba. Ella se asustó. Queriéndolo desde aquí, él y su madre Ana también lo habían visto. Había entrado a Yagdal por invitación de Mr. Yagaldit, pero no pudo ver al señor Chitaldit dentro del bosque. De repente volvió a vislumbrar al señor Chakaldit, detrás del cual corrió y de repente alguien lo atacó por detrás. La escena se corta y nos enteramos de que ahora también ha entrado la policía porque es de noche. La están buscando en el bosque junto con la policía. También está allí el padre de Entrion, que también es oficial de policía. Después de una extensa búsqueda en el canal, primero encontraron el intento de Entrio y después de una corta distancia encontraron a Entrio, que ahora estaba muerto. Entry Dyer se volvió loca después de verlo. Había perdido el control sobre sí mismo. El resto de los agentes se ocuparon de él aquí. La investigación sobre el caso de entrada también continuó al día siguiente. La policía creía que Entry fue asesinado por animales porque había marcas de ataque animal en su cuerpo. También era posible que alguien hubiera cometido un asesinato en este coche Entrio. En este sentido, 2 agentes del FBI están esperando entregar este caso. Los oficiales superiores les dicen a los agentes del FBI que simplemente pierdan el tiempo. Mire este caso, claramente 50 murieron por ataque de animales. Pero entonces el agente del FBI lo interrumpió y le dijo que el hueso de Antrio estaba roto. Lo que significa que fue asesinado torciendo su cuello y la marca de mordedura de animal en su cuerpo es posterior a su muerte. Al escuchar esto, el oficial de policía dice, ustedes acaban de inventar una historia en su mente. Esta es la respuesta que les dan otros FBI, esto no es una historia. Justo ayer hubo una doctora, no se equivoca en lo que dice. La teoría que ella le cuenta se formuló solo después de realizar la autopsia del cuerpo de Antrio. Ahora los agentes del FBI guían a los policías y les dicen que tienen que cazar al asesino. La forma en que fue derrocada y asesinada la República de Ontario. Este fue definitivamente el trabajo de un hombre joven y poderoso. La edad del genio asesino podría haber sido entre 19 a 42 años y este trabajo solo podría ser realizado por un asesino profesional o uno que tenga antecedentes penales previos y que también conozca a la familia de Entrio, así como en el parque de Entry. Tipificación de Anne. Los policías salen de aquí después de escuchar todo lo que dicen. Después de lo cual ambos agentes del FBI hablan entre ellos. El agente Molders le dice a Candy que esto no puede ser obra de ningún ser humano. Esto puede ser obra de algún espíritu o de algo más. Rechacemos sus palabras con la guerra. Cuenta que hubo una mujer aquí en el siglo XVI con la ayuda de algo de magia, algo virtual. Le había abierto la puerta a Nerai Hanum y creía que tenía una relación con Dave. Es posible que este caso pueda ser un vínculo con aquel caso. Al escuchar todo esto, Scully dice, vamos, esto suena como la historia de un libro. ¿En qué podemos centrarnos? Pero Ward está aquí y le dice a Scully que la marca del carro en el cuerpo de Antrio no era la marca de una mordedura de animal normal. Esa era la marca de un perro que sé que se dice que protege el inframundo, es decir, el infierno. En realidad hay muchos documentos espirituales. Después de escuchar esto, estas personas regresan a su oficina y revisan el cadáver de Entry nuevamente porque hasta ahora no podían entender el motivo de la muerte de Entry. Cuando Antrillo toca sus pies, siente algo extraño como si tuviera sal o arena en sus pies. Después de esto, estas personas revisan el archivo en el que ven la imagen de Chakardip Toy que obtuvieron del lado del asesinato. Ambos se preguntan qué tiene que ver este juguete o Chakradip con todo este asesinato. De este informe también llegan a saber que el testigo ocular de ese asesinato aún no ha sido entrevistado y que el testigo ocular de este asesinato estaba apto. Una niña Emily Jenny Android. Este vecino y, de hecho, superior de Amy, era el jefe de policía, de cuyas manos tomó el caso.
Estos dos fueron entregados a agentes del FBI. Es por eso que estas personas deciden que después de ingresar a Kerala, irán a encontrarse con Emily y su mamá Anna, donde se muestra que el cadáver de Antrio aún no había llegado al funeral de la entrevista en la iglesia y debido a esto la dieta de Antrio estaba muy alterada y se le pregunta al otro policía por qué el cadáver del agente del FBI aún no ha sido liberado. ¿No lo haces? Luego el oficial le dice que los agentes del FBI sospechan que ha ocurrido un asesinato. Se dice que el boleto a la escena del cabello es la entrada del agente Molded Amine. Esa pequeña niña de la casa del vecino no supo responder adecuadamente a sus preguntas y por ende a su investigación. Ella ni siquiera estaba avanzando. Hasta ahora lo único que podía decirles era que solo había visto a Antrio entrando a Jindal. Después de decir esto, se concentra en su programa de televisión, pero aquí la madre de MLA comenta con la misma Anna Mulder que ella también había visto la entrada desaparecer repentinamente dentro del bosque y tan pronto como vio esto, se asustó mucho y todavía está asustada. Que esto podría pasarle a su hijo en cualquier momento. ¿Qué puede decir? Cuando Cam Mulder se levanta para trabajar desde aquí y comienza a revisar su casa, aquí ve la foto familiar de N.A. y un libro llamado Grim of the Eastwood, que todos los demás notan que Mulder está mirando. En el libro Curses y ella le dice a Mulder que en realidad su esposo, que es el jefe de policía, tiene mucho interés en la brujería y la historia relacionada con la magia y que esta también es su historia local. Por eso sigue usándolo. Ahora el día del mall. Había pasado bastante tiempo. Aquí él también comienza a salir de aquí y cuando estaba a punto de salir de aquí, ella los atrae a ambos hacia sí y señalando hacia la televisión les dice que ese día vi al señor Chakardit dentro de Chandal Wars. En ese momento, el único programa que estaba viendo en la televisión era Chicken D. Por otro lado, Scully, que había llegado a la comisaría en ese momento, le dice al jefe de policía que cree que su padre está detrás del asesinato del equipo de entrada. En respuesta, el oficial dice, esto es una tontería, en este día y hora en que Antrillo fue asesinado, su padre estaba de servicio con nosotros. Ayer ella todavía no lo escuchó y le hizo preguntas una tras otra para las que el director no tenía respuesta. Por eso dicen ok, si quieres hablar con su padre, ve allí. Cuando llegaron a la oficina del padre de Antrillo, se enteraron de que el padre de Antrillo había salido a atrapar a un criminal. Scully revisa su computadora antes de ir tras él, donde Scully conoció a papá. Están buscando a un vendedor de sexo en su zona que acosa y chantajea a niñas y según su investigación, encontraron la dirección de un hombre llamado Peter que se encontraba en su casa en ese momento. La entrada Oko Dayet creía que él era quien podría haber matado a su hijo. Pensando esto, salió hacia la casa de Peter y ahora estaba siendo seguido por su jefe y junto con él el agente Staley. La dieta de Entry va a la casa de ese hombre y comienza a gritar. ¿Le haces correrse muy fuerte? ¿Joe vino con sus compañeros? Su compañera Annie llama al agente Banter y le dice que ha llegado a la casa de un nuevo sospechoso. Es decir, hemos llegado a la casa de un hombre del que la policía sospecha que ha matado al entrevistador, que en ese momento se encontraba en el lado mortis de Antrillo. Él también sale para acercarse a esta calle y detrás de nosotros vemos que un perro negro muy grande lo estaba vigilando y el propio Mulder se había dado cuenta cuando se acercó a él desde la calle y le dijo que no creo que Peter hubiera matado a Antrio. Sigo pensando que hay alguien detrás de esto. Jewel está involucrado en esto porque todavía vino de ver ese top negro en el bosque que decía ser el guardián de su salud. Pero no pudo extraer resultados de ninguna teoría tan rápidamente. A petición de esta calle, aquella calle quería ambos. Peter investiga una zanja donde se encuentra con unos zapatos extraños y un mono. También se mantuvo una máscara del señor Sakaltir cerca de estos temas y como me habían dicho mis dos MLA, en la jungla solo ve al señor Sakaltir, así que ahora podría haber sucedido. Que este hombre pudo haber matado la entrevista. Todas las pruebas se habían vuelto en tu contra, pero ahora estaba completamente confundida porque todavía no podía creerle a este hombre. La respuesta es que no estoy diciendo que este hombre haya tenido alguna maternidad. Lo único que digo es que él no asesinó a Andreo y que no deberíamos tomar una decisión tan importante basándose en poca evidencia. Se cortaron escenas. Se nos muestra a la MLA sentada fuera de la entrada,
que en ese momento estaba viendo su programa de dibujos animados en la televisión. Le gustaban mucho estas caricaturas corregidas. De repente, a Steam se da cuenta de que es el mismo personaje de dibujos animados que está en la puerta exterior de su casa y que lo está llamando. Él sonríe mirándola. Desde atrás, su madre me estaba llamando para almorzar, pero cuando la familia de Ana no la escuchó incluso después de varias solicitudes repetidas, después de esto su propia madre, Ana, se metió en problemas con MLA, pero ella no estaba en ninguna parte ahora. Después de un tiempo, se supo que la policía y agentes del FBI también encontraron su cadáver en el bosque. Alguien también lo mató exactamente de la misma manera. La forma en que Entry fue asesinado. Tan pronto como Ana se enteró de esto, también vino corriendo a este bosque. Ana ya ni siquiera estaba consciente. Estaba hacia Emily como si ella fuera a devolverle la vida, pero aquí los policías lo cuidan. El Moho que estaba investigando esta mordicina recibió información a continuación. Apareció Blanca. Cuando empezaste a quitar las hojas de aquí, viste un círculo de sal blanca en este lugar. Al ver esto, Mulder queda afligido y le cuenta a esta calle que esos sacos a menudo se hacen para convocar espíritus o demonios. Esta fue una moda en los siglos XVI y XVII. Las brujas de esa época solían llamar a los demonios para que realizaran su magia. Eran espíritus que podían disfrazarse de cualquier animal, humano o cualquier cosa. Incluso podría tomar la forma de un ser humano. Se dice que estos familiares, para poder matar a cualquier persona, se disfrazan de su cosa favorita, como de su persona favorita. Incluso el creador de su juguete o personaje de dibujos animados favoritos saca más cartas de aquí y ve un signo de calavera en la parte inferior. Mulder dice, mira, te lo dije, este es el lugar donde se invocan los demonios y los espíritus. Después de ver todo esto, ahora acude al director porque Mulder sintió que el jefe estaba detrás de todo esto. Así es, estaba tratando de mantener a todos alejados de la realidad porque había visto ese libro en la misma casa del oficial principal. Al escuchar estas palabras suyas, el director también quedó profundamente perturbado. Por su boca estaba claro que estaba ocultando algo. Pregunta Mulder, tú eres quien está detrás de la magia de esta canción, ¿verdad? Al principio no dice nada, pero ante la insistencia de Mulder dice que no, yo no estoy detrás de esto. Sí, admito que estaba tratando de desviarlos a todos de este caso, pero es por eso que he hecho todo este trabajo. No estoy detrás de un asesinato, pero eso, sí, fue mi error ese día cuando se hizo la entrada. En realidad, ese día era yo quien intentaba acosar a su mamá. Fue gracias a mí que evitó la entrada y consiguió la entrada. Esa fue mi única culpa. El director general también se equivocó mucho con los esquís. Después de que se fue, le dije que este caso era el mismo que estaba describiendo. Alguien ha abierto la puerta del infierno con su sed de magia y esta es la razón detrás de todas estas miserias. Del otro lado se muestra que la fecha de la entrevista. Todavía estaba enojado con la misma persona cuya casa había visitado antes también. Aquí les dicen la verdad sobre este hombre a todos y todos empiezan a golpearlo con ira. Tan pronto como Mulder y Scully reciben esta noticia, inmediatamente intentan manejar la situación aquí. Ella les muestra a todos su argumento y les dice que es un agente del FBI y que si no dejan de seguirla, meterá a todos en la categoría de intento de asesinato. Todos aquí se detuvieron a petición suya, pero luego, sin pensar en nada, Sanjay disparó y mató a ese amigo cercano. Y ni siquiera fue culpa suya. Por matar a un hombre tan inocente, él mismo va a la cárcel y al cabo de unos días tiene lugar su juicio judicial. Es por esto que el papá de Andrew fue liberado durante la audiencia judicial. Primero, fue un error y segundo, fue el hombre al que habían matado. Él ya era un criminal, pero a pesar de todo esto todavía tuvo que pagar una multa de $5.000 y durante el viaje en auto ahora vemos a Mulder y Scully hablando entre ellos, de donde decía que quien abrió esa puerta o quien hizo ese ritual y magia, eso también. Que él está sentado con nosotros en esta misma habitación. Solo tenemos que mantener los ojos abiertos. Nada más salir estos dos agentes del juzgado, ya les espera fuera un policía que les dice que ni el padre de Entry está detrás del asesinato porque ese día estaba de guardia. Se encontraban a unos 40 kilómetros de la entrada.
Y tampoco lo fue la persona detrás de esto a quien mató la dieta de la entrevista. En realidad, este oficial fue llamado por estos dos agentes de alguna otra ciudad para ser investigado porque ahora ninguno de los dos estaba contento con los funcionarios locales. Se nos muestra al padre del entrevistado que ya ha regresado a casa. Incluso después de regresar a casa, no estaba feliz pero sí más perturbado porque debido a todo este caso tuvo que enfrentar la peor realidad. Se reveló que existía una relación entre su esposa y su director, por lo que el director lo derrotó. En tal situación, su atención se desvió del hijo de su hijo y debido a sus malas acciones, su hijo también perdió la vida. Escuchar todas estas cosas de mi marido, la mamá de Andrew se preocupa aún más. Ella misma, que no pudo salir de la casa tras la muerte de Entry, se enoja aún más al escuchar las palabras de su marido y sale en el coche, seguida por su marido para vengarse de los oficiales principales por la muerte de su hijo Sleep. Afuera, aquí, cuando la madre de Entry conducía por el bosque, vio a Entry parado justo en medio de la carretera, y cuando giró su auto para salvarlo, su auto volcó gravemente. Tuvo un accidente. Papá de la entrevista había entrado en la casa del oficial jefe. Dentro de Anekhai, al principio no se ve nada excepto oscuridad. A lo lejos ve al señor Sakaldip a quien comienza a perseguir. Pero tan pronto como ella empezó a reír, el señor empezó a retroceder. Chakalatit solía convertirse en cantante a partir de allí o le pasó no una, dos o tres veces. Por cuarta vez, escuchó el vídeo de Chakalteri y justo cuando estaba a punto de ver el programa de Chakalti en la televisión, de repente alguien vino detrás de él y no era otro que el señor Chakaltiti. Iba a matarlo disparándole con su arma, pero el oficial en jefe también vino aquí y miró al padre de Drinkin y Entry como si le estuviera apuntando con un arma. Ante esto el oficial mayor le dispara y lo mata. Los agentes Molde y Gali presentes cerca también escucharon el sonido de la bala. Cuando ambos dijeron que sí y comprobaron, encontraron a Entry muerta aquí. Al ver esto, ambos se sintieron emocionados y ahora también sabían que donde quiera que fueran, algo malo iba a pasar. Cuando ambos salieron de la casa, también había un círculo de sal afuera de esta casa. Es visible. Pensando en algo, el agente Boldet vuelve a entrar a la casa y ve que ella ya no está allí. Al ver esto, estas personas se dirigieron hacia la escena del crimen en el bosque. Mientras que una vez nos mostraron que su director también estaba buscando a la madre de Diane Coyne y Entry. Mientras los buscaban, también llegaron cerca del bosque donde vieron el auto de la mamá de Andrew volteado. Pero lo sorprendente fue que la mamá de la entrevista estaba parada justo frente al tío de Salamaje y lo estaba llamando hacia ella y la mamá de la entrada desaparece repentinamente dentro del bosque. También entraron al bosque para encontrarlos. Estaba tan absorto en encontrar a la madre de Antrillo que ni siquiera se dio cuenta del cadáver de la madre de Antrillo tirado cerca del bosque. Claramente significaba que la mamá de Entry estaba muerta y lo que estaban viendo ahora eran sus sensaciones de salud o era un espíritu en la forma de la mamá de Entry. El director también se adentra en el bosque, donde detrás del bosque ve a su esposa Ginny Ena. Este era un círculo mágico entre muchos Gandels, un círculo mágico dentro del cual ella estaba parada y haciendo magia negra. Con la ayuda del mismo libro que habíamos visto en su casa y después de verlo aquí pudimos. Resulta que en realidad la persona detrás de la muerte de Entry y su hija Emily no era otra que Ni, quien había iniciado toda esta magia negra. ¿No es así? Él también acepta todas estas cosas suyas. Ella está de acuerdo en que sí, fui yo quien hizo la magia negra pero no quería que Entry y Emily murieran. Solo quería que tanto el director como Diane aprendieran una lección. La infidelidad que ambos estaban cometiendo con sus parejas, solo debían aprender la lección. No tenía idea de que había un motivo detrás de esto. Habrá que copiarlo y también se eliminará la entrada deficiente. La propia Ana también había aprendido una lección. Después de la muerte de su hija, ella también estaba entre nosotros y solo quería detener todo esto. Durante su conversación, Ana ve que el director ha sido atacado por un perro negro que en realidad era un guardia sanitario. Ni siquiera quería matar a su marido y ahora verlo morir ante sus ojos. Sí, esta es Kumarati. Mientras tanto, vemos que aquí también habían venido los agentes Mulder y Gay, quienes también vieron a Ana parada dentro de ese círculo mágico y entendieron toda la historia.
Aquí Mulder quería hablar con Enner. Le dice a Anna que me dé el libro, te lo diré de otra manera, pero Anna no lo escucha y mientras lee algunos hechizos mágicos de este libro, también se suicida. Tan pronto como terminó, aquí estaba la puerta luminosa que abrió. Eso también se detuvo. Lo sorprendente fue que había muerto mientras se quemaba en el fuego. Ese libro no ardió en ese fuego, al leerlo ella estaba haciendo magia, lo cual la policía guarda como prueba porque este fue el primer caso de su vida en el que todos estuvieron involucrados y luego viene el moldeador y dice, ¿yo? ¿Tienes el domingo contigo? Todo lo que decías era correcto. Su caso también terminó y finalmente estas personas abandonan esta ciudad. Después de que se vayan, se nos acercarán nuevamente por detrás. El columpio se muestra girando, por lo que no hubo entrada al comienzo de la película, lo que significa que la pérdida no terminó aquí. Aún quedaba algo por ver, pero con esto aquí terminó la película.